Pueden sentarse, hermanos. Bendición estar en la casa de Dios. Esperamos de que todos estemos gozosos, felices de estar congregados, ¿verdad? Adorando a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Quiero dar la bienvenida de una manera cordial a nuestro hermano Ricardo Martínez, que está por primera vez con nosotros. Aquí está delante de nosotros. Bienvenido, hermano Ricardo. Siéntase en confianza. Amén. Le amamos en el amor del Señor. Amén. Puede sentarte, hermanos. Así también, hermanos, sean bienvenidos todos a la casa del Señor, y usted que nos ve a través de las redes sociales también, pues, bienvenido, no nos vaya a cambiar, ya que muy pronto, pues, en breve escucharemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. Si los niños ya pasaron o van a pasar algunos más, niños que están todavía aquí con su mamá, pueden pasar a su aula. Agradecemos a Dios, hermano, la gran oportunidad que nos da de estar en este lugar, ¿verdad? Ya que es un privilegio poder juntos, hermanos, exaltar el nombre de Dios. Yo les voy a pedir, hermanos, de que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ahí vamos a leer la palabra del Señor el día de hoy. Esperamos de que estemos atentos a la voz de Dios y que recibamos cada uno pues lo que nos corresponde, ¿verdad? En Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6 vamos a leer. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a leer también el versículo número 11. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vamos a leer hasta ahí. Gloria al Señor. Preciosa palabra de Dios. Toda la palabra es linda, hermanos, porque cada uno de los versículos que leemos en la Biblia tiene un mensaje muy importante para cada uno de nosotros. Y en esta hora, hermanos, el tema que vamos a tratar es ¿por qué adoramos a Dios? No sé si usted se ha hecho esa pregunta alguna vez. ¿Por qué es que adoramos a Dios? Hemos hablado mucho de la adoración, hermanos. Y el tema de la adoración es un tema sumamente importante que nosotros tenemos que manejar, que dominar, ¿verdad? Porque la adoración es primordial en los cristianos. Pero ahora, hermanos, ¿por qué adoramos a Dios? El asunto, hermanos, es de que por naturaleza todos los humanos nacemos con esa iniciativa de ser adoradores. Aunque nacemos cuando estamos pequeñitos, tenemos un poco de, no somos tenemos un poquito de rebeldía, ¿verdad? Pero más sin embargo, inherente en cada ser humano viene ese deseo de adorar. Como por ejemplo, cuando nace un niño, cuando está pequeñito, ese pequeño empieza a adorar
a sus padres. Pero principalmente empieza él a adorar a su mamá, ¿verdad? Porque para él su mamá es lo más importante, porque su mamá es la que le da su alimento, ¿verdad? Aunque el papá no esté, pues si está la mamá, pues él está feliz, ¿verdad? Él empieza a experimentar adoración. Y luego pues va adorando, pues también poniéndole atención a su papá, ¿verdad? Y ya cuando son más grandecitos, mejor si son hembritas, como que le van poniendo más amor al papá que a la mamá. Y a veces la mamá se pone un poco celosa, ¿verdad? Porque las hembritas son apegadas a los papás. Es así, ¿verdad? Si no, miramos aquí al hermano Víctor, mire. Ya está grandecita, mire. Y ella en el hombro de su papá. Y su mamá solita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos ese instinto de adorar. Y eso es natural entre todo ser humano. El asunto es que en el transcurso de la vida a veces no solamente adoramos a una persona, a un familiar, después cuando ya están grandecitos, pues las van buscando poner las miradas en las hembritas en un varón y el varón en una hembrita, y ya empiezan a poner su atención en otras personas, ¿verdad? Me digo adorar, hermanos, porque el adorar es poner en primer lugar a alguien o a algo, ¿verdad? Y ese algo puede ser algo material. Entonces ahí es el asunto, que siempre vamos a tender a adorar algo. Y es cuando llegamos a ir descubriendo cosas en el mundo, llegamos a adorar cosas que no le agradan a Dios. Si ustedes se recuerdan en el libro de San Juan, cuando Jesús habló cuando Jesús fue tentado en el desierto. No, perdón. Cuando Jesús le habló a la mujer samaritana. Que la mujer samaritana, pues cuando el Señor pues le tocó el tema de su condición, ella le cambió de tema y le dijo, pero Señor, ustedes dicen que hay que adorar al Señor en Jerusalén y nosotros aquí en este monte. Y Jesús pues notó que le había cambiado el tema cuando él le señaló la llaga que era su pecado, ¿verdad? Porque él le había dicho que le trajera a su marido, y ella le dijo, no, es que no tengo marido. Bien has dicho, le dijo el Señor, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. O sea que eran aquellas mujeres que le gustaba andar ahí buscando por un lado y por otro, ¿verdad? Pero Jesús, ahí en el versículo 23, le dice, oye mujer, le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y les dice, Dios es espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, mire cómo le dijo Jesús, adorarán al Padre en espíritu, porque el Padre es Dios y Dios es espíritu. Y dice, y en verdad le agregó la palabra verdad. Porque ahí, si Dios está hablando ahí de una adoración verdadera, es porque también hay una adoración falsa. Y la única adoración que le agrada a Dios es cuando nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. Y esa adoración es exclusiva para Él. Dios nos creó, vamos a empezar a analizar ahí los versículos que leímos, con ese propósito de que nosotros, sus hijos, le adoremos. El llamado más grande, hermanos, para nosotros la iglesia es adorarlo a Él sobre todas las cosas. Es cierto, tenemos que tener personas que queremos, que amamos, a un hijo, a un padre, a una esposa. Pero ese amor que nosotros tenemos por estas personas no puede superar el amor que nosotros vamos a tener por nuestro Padre Celestial. Porque Él es el primer lugar en nuestras vidas.
Y ningún hijo ni ninguna esposa tiene que ponerse celosa cuando esta persona que usted ama y que usted desea que le dedique todo su tiempo, ponga en primer lugar a Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios siempre vamos a poner en primer lugar a nuestro Padre Celestial. Amén. Cuando el Señor fue tentado por Satanás, Satanás le ofreció todos los reinos de este mundo y le dice: te doy todos los reinos de este mundo si postrado me adorares. Satanás, hermanos, es un mentiroso. Y Satanás va a pedir también adoración. Y lamentablemente, hermanos, la mayor parte de los habitantes de este mundo le dedican tiempo a Satanás y no se dan cuenta. Porque ponen ni en segundo, quizás en décimo o 20º lugar a Dios. Porque a la mayor parte de los hombres, hermanos, no le interesa una relación con Dios. Y en vez de adorar a Dios, mejor le dan la espalda. Pero ¿qué es eso? Jesús le dijo, ¿qué le respondió Jesús, hermanos, a Satanás? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás, hermanos, conocía la palabra del Señor. Pero ¿cómo, hermanos, iba a confundir al que hizo los cielos y la tierra? ¿Cómo iba a confundir a nuestro Señor Jesucristo si Él es Dios? Si Él, hermanos, es el dueño de todos los reinos, hermanos. Porque Satanás en este mundo está solamente, hermanos, temporalmente haciendo lo que Él quiere. Pero no es que Él sea propiedad de Él todo lo que existe. Porque dice la palabra del Señor de Jehová, dice, es el cielo y toda su plenitud. Y todo lo que en Él existe. Así es de que Satanás no tiene ningún derecho, hermanos. Él no tiene nada. Él simplemente tomó el reino, hermanos, el poder, porque nosotros los humanos, hermanos, se lo dimos. Allá en el huerto del Edén se lo dio Adán. Porque Dios había asignado a Adán, hermanos, gobernar todo lo que él había hecho. Pero se dejó quitar el gobierno. Y lo tomó Satanás. Pero el gobierno de él, hermanos, es temporal. Y el tiempo de él, hermanos, está corto. Ya muy pronto se le va a terminar. Y todos aquellos que están disfrutando del reino de Satanás, hermanos, muy pronto se le va a terminar. Porque están viviendo una vida, hermanos, aquí en este mundo, disfrutando, hermanos, de las cosas de este mundo. Pero todo deleite, hermanos, que podamos disfrutar en este mundo es perecedero. Y muy pronto va a terminar. No nos podemos engañar, no podemos estar confundidos de que vamos a ser eternos en este mundo. Pero sí vamos a ser eternos, hermanos. Vamos a ser eternos. Tengamos, hermanos, la adoración para Dios, o no la tengamos, vamos a ser eternos. Porque dice el Señor en su palabra que cuando resucitemos en aquel día, dice que unos van a resucitar, dice, para salvación. Pero otros, dice, van a resucitar para condenación eterna también. O sea que somos eternos, por lo tanto tenemos que valorar nuestra vida y hacer lo que Dios nos manda a hacer. Aquí en los versículos que leímos, hermanos, en Efesios 1:4, donde empezamos, dice que Él nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué nos escogió, hermanos? Oiga, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. O sea que nos escogió para que seamos diferentes, hermanos, al montón. Para que marquemos una diferencia de lo que éramos antes de haberle conocido a Él. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que dar testimonio
de que realmente Jesucristo está en nosotros. Porque si vivimos una vida, hermanos, solamente de apariencia, a Dios no lo vamos a engañar, ¿verdad? Podemos engañar a cualquier persona, pero a Él no lo vamos a engañar. Y dice el versículo número 5, ¿por qué es que nos escogió Él en amor? Dice. Mire cómo Dios nos escogió a través de su amor. Dice, habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos. Nosotros no teníamos derecho, hermanos, de ser sus hijos. Pero como los judíos lo rechazaron, entonces Él nos dio la oportunidad de ser adoptados hijos suyos. Qué lindo, ¿verdad? ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermanos, la clave es que el hombre ponga su mirada, su fe en Jesucristo y en nadie más. ¿Y qué sigue diciendo? Según el puro afecto de su voluntad. No sé, hermanos, si estamos entendiendo este mensaje, pero esa es la voluntad de Dios, hermanos. Tener un remanente a quien Él llama sus hijos. Y ese remanente somos nosotros, hermanos. ¿Y cómo es que llegamos a ser ese remanente, hermanos, a quien Él llama a sus hijos? Por medio, hermanos, de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clave. ¿Pero con qué propósito? Para que seamos santificados, para que seamos apartados, para que nuestra vida, hermanos, sea exclusiva para Él. ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Por qué fue que Él nos escogió, nos apartó? Para que fuéramos exclusivos para con Él. En el versículo número 6 está la respuesta, hermanos. Dice, para alabanza de la gloria con la cual, dice, nos hizo aceptos en el amado. O sea, hermanos, aquí está la respuesta. Aquí estamos, hermanos, el motivo por el cual nosotros, los hijos de Dios, tenemos que adorar al Rey, tenemos que adorarlo. Porque Él nos hizo, nos predestinó para alabanza y para gloria de su gracia. Ese era el propósito de Él, hermanos. Tener a un grupo de hijos suyos, hermanos, en este mundo para que le adoremos, para que le exaltemos. Es cierto, hermanos, Él no necesita realmente, porque Él tiene ángeles y arcángeles que le adoran día y noche. Pero a Él le plació, hermanos, que en este mundo hubiera un grupo de personas que también le adoremos. Y nosotros, hermanos, sus hijos, somos los privilegiados de ser los adoradores. Porque no cualquier persona puede ser adoradora, hermanos. Se necesita tener a Jesucristo en el corazón para que esa adoración sea recibida. Porque Él dice que nos escogió y nos apartó para la gloria de su nombre. Entonces, hermanos, Él nos escogió para que nosotros exaltemos su nombre, para que le demos la gloria en todo tiempo, para que la gente vea, hermanos, de que Él tiene un remanente, hermanos, que le sirve, que lo adora y que lo exalta. Mire lo que dice el versículo número 11. Y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esa es su voluntad, hermanos. A fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Sí, hermanos, es voluntad de Dios que nosotros seamos sus adoradores. ¿Estoy explicando, hermanos? Entonces, hermanos, nosotros hemos sido criados y apartados para glorificar y adorar el santo nombre de Dios, por esa gracia y por esa misericordia que Él tuvo por nosotros. Yo sé que si nosotros nos ponemos a hacer memoria de lo que antes éramos, hermanos, la verdad es que no merecíamos,
Cuando andábamos en deleites en este mundo, hermanos, haciendo cosas ofensivas a nuestro Señor. Pero por esa gracia infinita que Él tuvo por nosotros, puso su mirada en nosotros, hermanos. Y permitió que nosotros escucháramos su palabra, la recibiéramos y le pidiéramos perdón a Él por nuestros pecados. Y Él nos adoptó como hijos suyos. Gloria al Señor. Entonces, qué importante es, hermanos, adorar al Señor. Es sumamente importante que lo hagamos, hermanos. Pero ahora yo le pregunto, hermanos, ¿qué es la adoración a Dios? ¿Qué es adorar? Dice que no podemos encontrar un concepto en la Biblia, así una definición de lo que es la adoración. No hay podemos encontrarlo en un diccionario, ¿verdad? Pero en la Biblia no se encuentra. Pero sí lo que encontramos en la Biblia, hermanos, son ejemplos de personajes, hermanos, que fueron hombres de Dios y que lo adoraron, lo exaltaron y dieron su vida completa para Dios. Pero ¿con qué fin Dios permitió y dejó escrito en su palabra a esta clase de hombres, hermanos, que son muchos los que hay en la Biblia, que tenemos como ejemplo, para que nosotros, hermanos, tomemos el ejemplo de ellos? Si Dios lo permitió, hermanos, y aún, hermanos, en estos hombres de Dios, Dios también permitió que quedara escrito situaciones en las que ellos le fallaron a Dios. Para que nosotros entendamos, hermanos, de que ningún hombre es perfecto, de que todos le podemos fallar a Dios. Pero lo importante es de que cuando le fallemos, hermanos, de inmediato le pidamos perdón. Eso es lo que Él quiere, hermanos. Él no anda buscando perfección en nosotros, pero sí anda buscando personas que le adoremos con todo el corazón. Tenemos un ejemplo, le voy a mencionar unos 2, 3, a Abraham. Abraham, ustedes saben, hermanos, que fue un hombre, fue llamado el padre, es llamado el padre de la fe. Él adoraba a Dios a través de la obediencia, a través de la fe. Él también construía altares para alabar a Dios, adorar a Dios, porque antes, hermanos, construir altares para adorar ya sea a Dios o a un Dios muerto, se hacía a través de sacrificios. Y Abraham, cuando entendió, hermanos, cuando le fue revelada la verdad de la existencia de Dios, él empezó a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahí en Génesis 12:1 está la historia, hermanos. La historia de Abraham es bastante larguita. Pero ¿cómo Abraham le creyó a Dios, hermanos? Dice que Abraham vivía en un lugar pagano, en Ur de los Caldeos. Era un lugar, hermanos, donde había exageradamente desobediencia a Dios y paganismo. Pero de ese lugar sacó Dios a Abraham. Así como nos pudo haber sacado a cada uno de nosotros. Muchos creen, hermanos, de que aquí en este pueblo, hermanos, no hay cristianos. Pero cuando se dan cuenta que sí hay, hermanos, y se dan cuenta que son bastantes las congregaciones que hay, y hay evangélicos, pues claro que hay. Porque ese es el poder de Dios, hermanos. Así como sacó a Abraham, hermanos, de Ur de los Caldeos, hermanos, así, hermanos, Él puede sacar a cualquier hombre, no importa en la condición y el lugar donde esté. Porque esa es la infinita misericordia de Dios. ¿Y cómo fue que llamó Dios a Abraham, hermanos? Él estando en esa condición profunda de idolatría. Le dice Dios, hermanos, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Imagínense, hermanos, Dios le habla a Abraham que se fuera, hermanos, de su tierra, de su parentela, que dejara a sus familiares. ¿Usted considera eso lógico? Parece que no, ¿verdad? Pero Abraham, hermanos, obedeció a Dios. Dios le prometió, hermano, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham creo que ni se imaginaba, pero ¿qué va a hacer Dios conmigo?
Él dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, le dice, todas las familias de la tierra. Imagínense, hermanos, Abraham estar solo y escuchar la voz sin ver nada. Pero como por naturaleza, hermanos, los hombres somos adoradores de algo. Él adoraba, hermanos, a dioses paganos. Pero cuando escuchó la voz del verdadero Dios, que es en espíritu y en verdad, entonces empezó a adorar al verdadero Dios. Qué tremendo, ¿verdad? A través de la obediencia. Porque la obediencia, hermanos, es una forma de poder adorar a Dios. No se puede adorar a Dios en desobediencia, hermanos. Eso téngalo por seguro. Y cada quien tome las palabras que le corresponde. Pero mire lo que dice el versículo 15 en el versículo 6 de siempre de Génesis. Y creyó a Abraham y le fue tomado por justicia. Abraham, hermanos, hizo la justificación a través de su fe en el Dios Todopoderoso. Qué importante, hermanos, es la adoración a través de la obediencia. La experiencia que pasó Abraham, hermanos, es bonita, es linda, pero se nos va mucho tiempo en seguir hablando de él, ¿verdad? Porque tuvo sus pruebas, tuvo sus luchas y fracasos. Pero él, hermanos, se arrepintió y siguió sirviéndole a Dios. Porque Dios lo había llamado, hermanos, y cuando Dios lo llama a uno hay que darle para adelante, hermanos. No podemos dar paso atrás cuando hemos tenido el llamado de Dios. Valoremos el llamado de Dios, hermanos. Daniel, hermanos, era otro hombre que adoraba maravillosamente a Dios. ¿Cómo adoraba Daniel, hermanos? Dice la palabra del Señor, hermanos, de que Daniel adoraba a Dios a través de la oración. Dice la palabra del Señor que él 3 veces al día es. No importa, hermanos, dónde él estuviera, él dice que se postraba, hermanos, de rodillas, postraba su rostro en tierra y adoraba a Dios. Y qué lindo, hermanos, tener ese corazón, hermanos, que no le importe a uno dónde esté, que no se avergüence uno de dónde está y dar a conocer, hermanos, que uno tiene a un Dios todopoderoso, a quien adorar y a quien rendirse, a quien humillarse. Y lo lindo, hermanos, de este Daniel, no le importaba, hermanos, exponer su vida. Cuando fueron llamados, hermanos, para servirle al rey, hermanos, para que los escogieran, tenían que ser unos jóvenes saludables. Y desde que llegaron, hermanos, tenían que comer de la comida del rey, de lo que les daba el rey. Pero él, hermanos, no quiso contaminarse con la comida del rey. Y solo comió legumbres. No le importó, hermanos, que lo hicieran de menos y que no lo eligieran. ¿Por qué? Porque él adoraba a Dios con todo el corazón. Y aún sabiendo que el rey, hermano, le podía quitar la vida por no adorarlo, él nunca se postró delante de él. Cuando los adivinos, los sátrapas, que dice la palabra del Señor, que tenían celo de Daniel, que ellos querían, hermanos, hacer caer en la trampa a Daniel, y hablaron con el rey, hermanos, para que él pudiera fracasar. Y hablaron, se convencieron al rey, hermanos, de que hiciera un decreto de que nadie, hermanos, de que todos tenían que postrarse delante del rey para honrarlo y para adorarlo. Y dice que pasaron el decreto, hermanos, de que cualquier persona que no lo hiciera, le iban a poner de un castigo, y era que lo iban a lanzar al foso de los leones. ¿Y qué hizo Daniel, hermanos? A pesar de que él sabía que lo podían lanzar al foso de los leones y que no era broma, dice que él siguió adorando a Dios.
Las 3 veces al día se postraba, no delante del rey, sino que delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo siguió haciendo con gozo y con alegría. Y eso, hermanos, lo hizo exponer su vida. Porque cuando lo vieron que no hizo caso, hermanos, llegaron, se lo llevaron y se lo presentaron al rey. Y el rey se lamentó porque había caído en la trampa de aquellos ingratos adivinos y sátrapas, y tuvo que lanzar al foso de los leones a Daniel. Pero Daniel, hermanos, aún estando allí en el foso de los leones, pudo adorar a Dios. Y levantó sus manos y exaltó el nombre de Dios. Y Dios lo guardó, lo defendió, hermanos, de que aquellos leones lo devoraran y se lo comieran. Porque cuando honramos a Dios, hermanos, con integridad, Él siempre va a estar por nosotros. Él nos va a defender de toda estrategia del enemigo, hermanos. Y nos va a bendecir. Y nos va a llenar, hermanos, de gozo y de alegría, aunque estemos atribulados, como lo hizo con Daniel. Amén. Gloria al Señor. Lo mismo, hermanos, con David. David era otro hombre, hermanos, que adoraba a Dios. Hacía sacrificios para Dios. Cuando sacaron, hermanos, el arca de que lo tenían en Obed-edom, cuando lo trasladaban a Jerusalén, dice que él presentó sacrificio, hermano, mató bueyes y le hizo sacrificio a Dios, porque David honraba a Dios. Y aún dice que pasaron danzando, hermanos, todo el tiempo en el cual llevaban el arca, hermanos, del pacto, lo llevaban hacia Jerusalén. Y pasaban, dice, toda la noche adorando a Dios. Y no le importó, hermanos, exponerse a las críticas. Dice que su misma mujer, hermanos, lo criticó. ¿No te da vergüenza, David? Le dijo, que ahí danzando y mostrando tus ropa interior ahí, y te están viendo las mujeres, como que te estás exponiendo delante de ellas. Celosa la mujer, hermanos. Pero David, hermanos, no le importó lo que le dijera a la mujer, porque lo hacía para Dios. Mejor le dijo, no importa lo que digan, si por eso yo me hago vil, pues ¿qué me importa a mí? Porque lo hago para mi Señor. No le importó, hermanos, el que realmente ama a Dios. No le importa que lo miren, hermanos, que no le importa que alguien venga y que este me conoce. ¿Cómo es que yo voy a hacer que voy a levantar mis manos y me voy a avergonzar? El que ama a Dios de todo corazón, hermanos, a Dios con toda libertad. No importa donde esté, hermanos, él levanta sus manos y puede exaltar el nombre de Dios, puede testificar de Dios. Porque el Dios Todopoderoso es el que le ha dado la salvación. Amén. Eso es un verdadero adorador, hermanos, a quien nosotros debemos de tomar por ejemplo. Ahora tenemos otro personaje, hermanos, que es el apóstol Pablo. Es del último que les voy a hablar, porque hay un montón, hermanos, de quienes hablar. Pero ¿cómo adoraba Pablo, hermanos? A través de su servicio humilde y dedicado a Dios. Pablo tenía un profundo agradecimiento para nuestro Señor, hermanos. Y él amaba a Dios y le servía con todo el corazón. Después de que había sido, hermanos, su enemigo, ahora se había constituido en el hombre más fiel. Y no le importaba, hermanos, porque si alguien sufrió fue Pablo, hermanos, en su ministerio. Pero él demostró su fe y su compromiso adorando a Dios a través de su humildad. Porque era un hombre preparado, era un hombre docto, era un hombre formado, hermanos, ante el doctor Gamaliel, que era el mejor maestro que había en esos tiempos. Y era un hombre súper preparado. Mas a él no le importó, hermanos, ningún conocimiento secular que haya tenido. Él decía que él lo tenía por basura, por estiércol, porque él reconocía quién lo había sacado de este mundo lleno de pecado. Aunque él sufrió mucho, hermano, mucha persecución,
Él siempre adoraba a Dios porque él era un verdadero adorador de nuestro Señor Jesucristo. Y él tenía una comunión con Dios íntima, porque él oraba. Y ese ejemplo tenemos que tomar nosotros, hermanos. Estos ejemplos que le he puesto, hermanos, son para que nosotros veamos cómo el hombre puede alcanzar el éxito espiritual. Solamente a través de esa dedicación a Dios, de adorarle en espíritu y en verdad. Hermanos, la adoración es una actitud interna del corazón de una persona hacia Dios. Es lo que nosotros sentimos interiormente hacia Dios. Es reconocer que Él es soberano. ¿Qué es reconocer su soberanía? Que nosotros, hermanos, no vamos a exigirle a Dios cumplir nuestros caprichos. Eso es entender la soberanía de Dios. Ay, Señor, pero ¿por qué yo te estoy orando, te estoy pidiendo, estoy ayunando, estoy haciendo esto, y no viene el milagro? Porque Dios es soberano, hermanos. Y Él sabe en qué está tratando en nuestra vida o en la vida de la persona por la que estamos orando. Por eso, hermanos, no podemos caer en esa trampa de que pensar de que porque le estamos pidiendo a Dios, las cosas van a ser como nosotros queremos. Cuando eso nosotros exigimos, estamos demostrando que no somos buenos adoradores, porque no estamos reconociendo la soberanía de Dios. ¿Me explico, hermanos? Es para exaltar su grandeza, su poder. Es cuando exaltamos sus atributos. Cuando eso hacemos, hermanos, estamos poniendo en práctica la verdadera adoración. Adorar a Dios, hermanos, es atribuirle a Él el valor supremo sobre todas las cosas, porque sabemos que solamente Él es digno de ser adorado. Solo Él es digno de ser adorado, hermanos. Y lo lindo de la adoración, hermanos, es de que la adoración la vamos a tener por la eternidad. Si adoramos aquí, vamos a seguir adorando en el cielo, hermanos. Oiga lo que dice Apocalipsis 4:10. Dice, y los 24 ancianos postraban delante del sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas, dice, delante del trono, dice, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Eso, hermanos, se está escuchando en todo tiempo allá en el cielo, hermanos. Y cuando nosotros lleguemos allá nos vamos a unir, hermanos, a esa adoración. Dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existes y fueron creadas. Aleluya. Esos 24 ancianos, hermanos, están representando a la iglesia. Nos están representando a nosotros, hermanos. Dice, se postraban delante del que está sentado en el trono. Allá vamos a estar nosotros, hermanos, adorando al que está en el trono, a nuestro Dios, al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya, hermanos. O sea, démonos cuenta lo importante de adorar a Dios. Dice, pero si yo no siento el deseo de hacerlo. Ay, es que me da pereza levantar los brazos. Yo quiero decirle algo en esta hermosa noche, hermanos. Si no podemos adorar a Dios aquí en la tierra, ¿qué vamos a ir a hacer al cielo? Si allá solamente se va a llegar a adorarlo. Entonces, hermanos, si no lo podemos hacer aquí, es porque no estamos aptos, hermanos, para hacerlo en el cielo. Y eso sí hay que ponerle mucha atención, hermanos. Si nos da, somos indiferentes para hacerlo, pidámosle a Dios misericordia, hermanos.
y que nos ponga gratitud para poder hacerlo. Mire qué es lo que dice que hacían los ancianos allá, dice, y echaban sus coronas delante del trono. Ponían sus coronas, hermanos, es cierto, ahí en el cielo tienen coronas, hermanos, y nosotros las vamos a tener. Pero ¿para qué sirven estas coronas, hermanos? ¿Será para que nos vanagloriemos porque estamos llenos de coronas? No, hermanos. Dice ahí, hermanos, que las coronas, dice, las coronas, ustedes saben que una corona es un símbolo de prestigio, de reconocimiento, de fama, de superioridad. Eso es lo que representa en este mundo, hermanos. Una corona, una corona que se gana, por ejemplo, en un deporte, como dice en 1 Corintios capítulo 9, 25, que todo el que lucha, dice, se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, dice, una corona incorruptible. Los deportistas, hermanos, se luchan, pelean, se esfuerzan para ganar una corona o un trofeo. ¿Pero qué sirve eso, hermanos? ¿De qué sirve, hermanos, de que ganemos algo? ¿De qué sirve que una señorita, hermanos, se gane una corona porque ganó, hermanos, el primer lugar en belleza? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve sentir esa vanidad? Porque ganó. Si las que perdieron, hermanos, están bien llenas de dolor porque perdieron. ¿De qué sirve, hermanos, ganar un trofeo en un deporte que tanto llena de orgullo, hermanos, a aquel equipo que ganó, o en el boxeo o en cualquier deporte? Si lo ganó, hermanos, bajo el sufrimiento de los que perdieron. Eso es vanidad, hermanos. Que no nos dé remordimiento, hermanos, de sentirnos mejores que los demás. Eso es no tener sensibilidad. Y es triste y lamentable, hermanos, pero el mundo está lleno de eso. Y se espera la copa del mundo, hermanos. Porque el enemigo tiene entretenida a la gente, hermanos, en esa clase de vanidad. Y dedicar mucho tiempo, hermanos, a esas cosas que no traen ningún provecho espiritual. Pero muchas veces las preferimos y le damos las espaldas a Dios. Porque hoy es un partido importante, no puedo ir a la iglesia. Porque hoy me toca que jugar, no puedo ir a la iglesia. Qué tremendo. El hombre es atraído a la exaltación, hermanos, sin importarle, hermanos, el sufrimiento ajeno. Pero allá en el cielo, hermanos, las coronas que el Señor nos dé como galardones servirán para ponerlas delante de Él, hermanos, para ponerlas a sus pies. Amén. Igualmente, hermanos, aquí en la tierra, los verdaderos adoradores, hermanos, no nos vamos a vanagloriar por los dones que el Señor nos ha dado. No nos vamos a enorgullecer, hermanos, porque tenemos cualquier don que tengamos, hermanos. No nos vamos a enorgullecer, hermanos, porque somos buenos predicadores o porque somos buenos cantores. No, hermanos. No podemos enorgullecernos, hermanos, porque cuando yo oro, los demonios salen, son expulsados. O porque cuando oro, hermanos, los enfermos sanan. Nosotros, hermanos, no podemos hacer absolutamente nada, sino es Jesucristo el que hace las cosas, el que hace las liberaciones, el que hace los milagros. Se llama Jesús de Nazaret, hermanos. No somos nosotros. Pero lamentablemente a los hombres les gustan los aplausos, hermanos. Pero no es así, hermanos. No quiero decir, hermanos, de que no tenemos que servirle a Dios. Tenemos que servirle a Dios con excelencia, hermanos. Y gozarnos, pero darle la gloria a Él en todo lo que nosotros hagamos. En todo. Gloria al Señor. Porque nosotros, hermanos,
Somos simplemente servidores de Dios. Mire lo que decía Lucas, dice Lucas en el capítulo 17 y versículo número 10, para que nos marque, hermanos. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, eso hicimos. Amén. Eso es lo que nos manda el Señor, hermanos. Eso es lo que, que tiene que ser la respuesta. Cuando yo vengo y oro y el enfermo sana, ay, es que el hermano Tomás ora. No, hombre, siervos inútiles somos, hermanos. Es el Señor el que hace los milagros. Nosotros simplemente somos unos vasos útiles en su obra y nada más. Porque Él dice que si nosotros no lo hacemos, entonces las piedras lo pueden hacer, dice. Para que se nos vaya el orgullo y se nos baje el moche, hermanos. Amén. Amén, ¿verdad, hermanos? Sí, hermanos, cuando le quitamos la gloria a Dios, es como que si estuviéramos ganando una corona corruptible, hermanos. Una corona que solamente nos sirve para llenarnos de vanidad, de orgullo. Sería ser falsos adoradores, hermanos. En otras palabras. Duele la palabra, ¿verdad, hermanos? Pero así es, hermanos. Mire lo que dice Apocalipsis 4:11. Señor, dice, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por voluntad de Él, ¿verdad, hermanos? Nosotros no tenemos nada, hermanos. Él es el creador de todo. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, todo lo que Él nos ha regalado, hermanos, para que nosotros lo pongamos en práctica, es para que nosotros honremos y glorifiquemos su santo nombre. Porque la verdadera adoración, hermanos, va acompañada de sinceridad y de amor por Dios. No es una simple acción religiosa, es algo que nace en el corazón, hermanos. Una gratitud inmensa por lo que Él ha hecho por nuestras vidas y un reconocimiento haciéndole entender a Dios qué es lo que Él es para nosotros. No podemos engañar a Dios, hermanos. No podemos engañar a Dios. El Señor discierne, hermanos, todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros decimos. Le decía el Señor, hermanos, en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Él conoce la intención de nuestro corazón, hermanos. Él conoce. A las 7 iglesias del Apocalipsis, hermanos, a todas les dijo lo mismo: yo conozco tus obras. Y nos dice a la iglesia aquí en Esquipula: yo conozco la obra de cada uno de ustedes. Yo sé la motivación por la cual ustedes lo hacen. La verdadera adoración, hermanos, es una entrega genuina. Es una ofrenda de amor y de gratitud hacia nuestro Dios. Esa es la verdadera adoración, hermanos. Así como nos lo decía el apóstol Pablo, hermanos, le decía a los romanos y nos dice a nosotros, capítulo 2 y versículo 1, decía Pablo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, suplicando, hermanos, del apóstol Pablo, que tenía toda la autoridad para nosotros, hermanos, nos rogaba que lo hiciéramos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que adoren a Dios con todo el corazón. Presenten sus cuerpos
que renuncien a todo lo que agrada la carne y lo presenten delante de Dios, porque ese es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo más correcto que ustedes pueden hacer? Ustedes no pueden hacer más otra cosa que presentar el cuerpo y adorar a Dios a través de él. Por eso, hermanos, sacrificarnos y hacer cualquier cosa para Dios es adorar a Dios. Amén, me estoy explicando, hermanos. Así es, hermanos, de que adorar a Dios es lo más lindo y lo más glorioso que hay para nosotros. Hay un versículo, hermanos, donde vemos la actitud de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 5:2 pone, por ejemplo, hermanos, a quien nosotros tenemos que imitar. Dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Oiga, ahí que dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se encarnó, hermanos, y se hizo hombre, nos demostró que Él adoró a Dios. Dice que por amor a Dios se entregó a sí mismo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Adoró al Padre, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Y nos dio ese gran ejemplo de sumisión y de obediencia. Y si Jesús lo hizo, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Tenemos que hacerlo, hermanos. Porque no puede haber adoración sin sumisión y sin obediencia. ¿Sumisión a quién? ¿Al pastor? No, hermanos. ¿Obediencia al pastor? No. Obediencia a Dios. Obediencia a su palabra. Porque adorar a Dios, hermanos, disculpen, hermanos, lo que voy a decir, no es simplemente cantar. No es simplemente levantar las manos. Es algo más que eso, hermanos. Es algo más profundo del corazón, aunque no quiero decir de que es malo, hay que hacerlo, hermanos. Pero que hay que expresar lo profundo que hay en nuestro corazón hacia Dios, hermanos. Pero si estamos cantando y decimos que estamos adorando, pero que estamos viendo por otro lado y recordando, hermanos, las cosas de afuera, que no son las de Dios, no estamos adorando, hermanos. Estamos ahí, hermanos, ahí bajos, hermanos, y que cantando, hermanos, ahí y con una cara, hermanos, así como amargadita. No estamos adorando, hermanos. Y que estamos ahí, hermanos, levanto mis manos, hermanos, y estamos diciendo levanto mis manos y con las manos para abajo, hermanos. No estamos adorando. Lo que estamos cantando tiene que expresarse, hermanos, con entendimiento. Porque si digo que me postro delante de Él, me tengo que postrar delante de Él. Para que la adoración, hermanos, sea razonable, sea como un culto racional. Porque antes de que nosotros, hermanos, hagamos cualquier cosa para Dios, Él va a ver nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. Por eso dice el apóstol Pablo, hermanos, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya estoy por terminar, hermanos. En conclusión, hermanos, para ser verdaderos adoradores necesitamos un corazón limpio y agradable a Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Quiere usted, especialmente usted que me escucha a través de las redes sociales y quizá alguien que esté aquí que aún no ha puesto en práctica la verdadera adoración? Si quiere ser un verdadero adorador, hoy puede empezar a hacerlo. Usted que me está escuchando y ha estado atento a esta palabra, usted puede constituirse
en un verdadero adorador. Quizá lo ha hecho erróneamente porque no tenía el conocimiento. Pero hoy hemos aprendido que Dios demanda que lo adoremos a Él únicamente. ¿Y cómo hacerlo? En espíritu y en verdad. Porque no necesitamos ver algo ahí que palpable, hermanos, algo que físico para adorarlo. Porque Dios es espíritu. Y Él quiere, hermanos, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores, dice, busca el Padre que le adoren. Si en esta noche alguien quiere constituirse en ese adorador, este es el momento para hacerlo. Este es el momento en el cual usted puede decir, yo quiero ser un verdadero adorador. Y solamente lo podemos hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Porque a través de Él somos justificados para con el Padre. Nos constituimos en justos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien esta noche quiere convertirse en verdadero adorador de Dios, este es el momento que el Señor ha hecho para que usted abra su corazón, le pida perdón a Dios por sus pecados y que le pida que Él le perdone y que lo tome por hijo suyo. Y usted pasará a ser ese escogido que leímos ahí al principio en el libro de Efesios, en el capítulo número 1:4, que fuimos escogidos por Dios para ser santificados, que fuimos apartados para Dios. ¿Para qué? Para alabanza y gloria de su gracia. Para que, en otras palabras, verdaderos adoradores. Si alguien en esta hora lo va a hacer, repita conmigo en esta hora: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. He escuchado tu palabra, Señor, y quiero convertirme en un verdadero adorador a través de mi fe en Jesucristo. Padre, te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, porque te he ofendido tanto. Te pido, Padre, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Oh Padre bendito, yo quiero tomarte como mi Señor, como mi Salvador. Entra, Señor, a mi vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, a partir de este momento more en mí. Y desde este momento, Señor, me constituyo en un verdadero adorador tuyo. Gracias, 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 Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Te adoramos, te bendecimos, Señor. La gloria y la honra, Señor, son para ti. Oh bendito Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Aleluya.